Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, en este tema de investigación y métodos en diseño, pues lo primero que me pregunto es acerca de la investigación. Este es un tema muy discutido y ya lo veremos un poco más adelante a detalle. No tenemos consenso respecto a cómo debería ser la investigación en diseño. Entonces, bueno, antes de llegar a eso, me permito una reflexión general, ¿no? ¿Qué cosa es investigación? ¿Para qué quiero un posgrado en diseño? ¿Por qué acercarme a la investigación? Bueno, la investigación pues tiene que ver con algo que nos es natural como seres humanos, que es la curiosidad, el querer saber por qué las cosas son como son. Creo que es el motor que tenemos detrás, ¿no? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué no son de otra manera? ¿Cuál es la razón de que existan o no existan cosas? Y entonces, pues, para poder resolver eso que nos causa curiosidad, pues nos dedicamos a hacer observaciones, no usamos nuestros sentidos para tratar de entender qué es lo que pasa en el mundo alrededor de nosotros. Y cuando hacemos observaciones, pues nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Por qué es así? Ya entendí que esto tiene relación con esto otro, ¿por qué es así? ¿Lo podría yo cambiar? ¿Lo debería yo cambiar? Y pues eso está detrás de todo lo que conocemos, ¿no? Entonces nos dedicamos a ser curiosos, nuestra curiosidad nos lleva a hacer observaciones, nuestras observaciones nos permiten reflexiones y vamos teniendo a lo largo de la vida una serie de experiencias. Desde que nacemos acumulamos experiencias y esas experiencias nos hacen formarnos una idea del mundo, de cómo es el mundo. Y esa imagen de mundo nos puede parecer muy buena, nos puede parecer muy mala, unas cosas bien, otras cosas no tan bien, y es también motor para nosotros, ¿no? Para tratar de cambiar alguna cosa. Y cuando hablamos de observación y de experiencia, pues estos días no podemos evitar hablar de mediciones, ¿no? Estos días tenemos un acompañamiento tecnológico importante y entonces podemos medir cosas y el saber qué medida me da algo, pues me ayuda a decidir, pues yo creo que debería ser más grande esa medida, o creo que debería ser más pequeña, o creo que no debería haber medida de eso, ¿no? Dependiendo qué cosa estemos midiendo, ¿no? Si es el azúcar en la sangre, o si son los contaminantes en el aire, o en el agua. Entonces, bueno, hay distintas cosas que podemos hacer con esas mediciones. Pero hoy me gustaría que nos detuviéramos un poco en el ¿para qué? ¿Para qué medimos? ¿Para qué observamos? ¿Para qué intentar cambiar esas cosas en el mundo? Y pues el dar respuesta a ese para qué, pues tiene que ver con lo que busco yo lograr con esa observación. Aquí podríamos decir, me interesa obtener conocimiento, pero entonces pongo ahí la nota, que me faltó ahí la referencia a la RAE, pero es del diccionario de la RAE. La RAE dice que conocer es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, esa reflexión que decíamos, la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Entonces, ese por qué las cosas son como son, ¿no? Y nos dice también en otra acepción, es entender, es advertir, es saber. Y nos dice un poco más, dice es echar de ver a alguien o algo. Entonces, bueno, queremos entender, queremos saber por qué las cosas son como son. Y normalmente queremos probar cambiarlas, ¿no? Por esa curiosidad, para saber qué pasa si son distintas. Y en eso a veces encontramos cosas geniales y a veces encontramos peligros tremendos, pero es nuestra naturaleza. Entonces, sí, hacemos investigación porque queremos obtener conocimiento. Y en el fondo, lo que buscamos con todas nuestras investigaciones es conocer la verdad. Hacemos validación de hipótesis. ¿Qué cosa es validación de hipótesis? Pues es saber si mi suposición es verdadera o no. Entonces queremos conocer la verdad. Pero cuando hablamos de la verdad, pues tenemos un riesgo importante, porque una cosa es la verdad que explica todo el mundo y otra cosa es la verdad que yo puedo encontrar en mi investigación. Entonces, al hablar de la verdad, tenemos que hablar de totalidad y de parcialidad. Creo que todos estaríamos interesados en conocer esa verdad total, en saber por qué el universo es como es, ¿no? En si efectivamente la teoría de supercuerdas tiene razón y vamos a poder unir la mecánica cuántica con la física de Newton, ¿no? No sabemos si lo vamos a lograr, muchos tenemos la esperanza de que sí, pero no sabemos cuándo. Entonces, bueno, de momento, esa verdad total nos es inabarcable.
porque somos seres parciales, somos seres finitos, somos una cosa muy pequeña en el universo. Entonces, desde esa dimensión pequeña es que intentamos abordar la verdad. Entonces, bueno, aquí digo, la totalidad solamente es abarcable desde la totalidad. Y nosotros como seres humanos, como seres parciales, pues nos enfrentamos a la verdad como ese concepto que no podemos abarcar. No lo podemos abarcar en su totalidad, pero sí podemos decir cosas acerca de la verdad, ¿no? Podemos tal vez estar de acuerdo en que la verdad es una afirmación que coincide con la realidad. Y eso ya para nosotros es un punto importante, ¿no? Porque entonces, sí, resulta que yo ya puedo observar cosas y yo ya puedo decir cosas de eso. Y si lo que digo coincide con lo que observo, bueno, pues estoy logrando esto. La verdad también para nosotros es el discernimiento de lo que no es falso. Cuando yo quiero validar mi hipótesis, yo quiero saber si mi suposición era correcta. Y entonces yo puedo decir, sí, mi suposición estaba bien porque lo que propongo tiende a resolver el problema. O no, estaba equivocado y mejor por aquí no hay que probar, ¿no? Entonces, nos es muy útil en esas observaciones encontrar lo que es verdadero y lo que es falso, aunque no sea la verdad, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que la verdad tiene que estar de acuerdo con la realidad. Eh, Y la realidad también tiene cosas interesantes, ¿no? Primero, que es independiente del observador. Eso lo aceptamos de manera general, pero quizás los físicos cuánticos no estén del todo de acuerdo, porque, bueno, ya hemos llegado a saber que lo que observamos lo cambiamos. Entonces, hay una cierta discusión respecto a qué tan independiente es esa realidad del observador. Entonces, bueno, hay discusión, pero en términos generales podríamos decir esto, ¿no? Que hay cosas que existen, aunque yo no las mire. Y bueno, también podemos afirmar esto, que no podemos decir nada de la realidad si no es como observadores. Al asumirnos como observadores es que podemos hablar de las cosas que vemos, ¿no? No tenemos otra manera de acercarnos. Y bueno, la validez de nuestras descripciones de la verdad, pues depende de varias cosas. Una de ellas, pues es el contexto. El contexto en el que yo miro, pues condiciona ciertas cosas. Nosotros buscamos frecuentemente que nuestros experimentos sean replicables. Queremos que alguien más los reproduzca y preferiblemente que obtengan lo mismo que yo, porque entonces están confirmando la observación que hice. Pero si resulta que en ese experimento, cuando se reprodujo, había variación en el contexto, pues es probable que no se obtenga el mismo resultado. Entonces podemos decir de la verdad que observamos que efectivamente su validez depende de ese contexto. Y bueno, el observar pues implica este esfuerzo, este intento por conocer esa parte de verdad que existe, pero tengo que aceptar que ese acercamiento que tengo a la verdad en ese contexto tiene además un enfoque. Yo estoy tratando de fijarme en algo con una intención y ese enfoque, pongo aquí, pues es particular y limitado. Entonces, bueno, esa verdad que puedo llegar a conocer, ya vamos viendo que tiene dimensiones y que es pequeñita y que depende de un montón de cosas, ¿no? Y aquí pongo también para poder reflexionar y sobre todo para poder, puse aquí exteriorizar, hay quien dice externalizar, es decir, para sacar de mí eso que se me ocurrió, para poder comunicar los resultados de las observaciones, pues nos valemos del lenguaje. Y el lenguaje pues también nos habla de esa dimensión parcial que tenemos, es decir, no hay un idioma universal, ¿no? En distintas épocas ha habido lenguas vehiculares, ¿no? En algún momento en Mesoamérica pues fue el náhuatl, ¿no? En algún momento en Europa fue el francés, ahora a nivel mundial pues es el inglés, ¿no? No sé si después será el chino o a lo mejor el español, porque también le reducimos mucho la importancia al español en el mundo. Entonces, bueno, eso va cambiando. Y pues existe esta problemática de que en la traducción se nos van cosas. En esa descripción del mundo que tenemos que reducir a palabras, pues las distintas formas de usar las palabras que son los idiomas, pues cambian un poco esa descripción, ¿no? Ya es común esta frase de traduttore, traditore, ¿no? El que traduce traiciona porque algo se queda en la traducción. Entonces, pues hasta en eso somos parciales, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que por lo tanto,
para juzgar una verdad, pues tenemos que cumplir varios requisitos. No es necesario hacerlo en el mismo contexto, desde el mismo enfoque que la produjo y a través, preferiblemente, del mismo lenguaje. Por eso luego nos interesa en este momento estudiar inglés y queremos publicar en inglés, ¿no? Para que nos entienda más gente. Hay otras personas que, digamos, no tienen un idioma tan hablado como tenemos nosotros el español. Entonces yo conozco investigadores, por ejemplo, flamencos en los Países Bajos, que su lengua materna es el flamenco, y ellos desde luego que no publican sus investigaciones principalmente en flamenco, sino que lo hacen en inglés, para que desde el principio ellos mismos no limiten el alcance de sus aportaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que lidiar con esas consecuencias de nuestra parcialidad. Bueno, nuestras verdades, por lo tanto, pongo aquí, son dependientes del contexto, del enfoque y del lenguaje. Entonces son verdades muy particulares, ¿no? Son verdades pequeñitas, pero son importantes. De las verdades también podría decir que son múltiples, no son únicas. Hay muchas verdades. Son contextuales, dependen del contexto y por lo tanto son limitadas, dependen del lenguaje, dependen de la sociedad y de la cultura. La cultura, hay que recordar, pues es ese acuerdo de grupo social de qué es aquello que se considera valioso y por lo tanto valdría la pena cultivar. De ahí viene cultura de cultivo, de eso que se decidió que no debería perderse. Entonces, pues eso es algo que cambia también de sociedad en sociedad y de época en época. Y bueno, finalmente nuestras verdades dependen de la lógica, que es una de las mejores herramientas que tenemos, pero pues que también es limitada, ¿no? Es decir, tenemos distintas formas, ¿no? De estructuras lógicas, los silogismos, ¿no? Que no son muy útiles y son una gran ayuda para argumentar, pero podemos tener fallos lógicos y entonces pues eso va a condicionar el valor de esa verdad que estemos describiendo. Bueno, ahora, ¿cómo nos acercamos a las verdades? Bueno, estamos en una época en la que somos herederos de esto que llamamos el método científico, que ha sido probadamente una muy buena herramienta, pero que luego cuando se mete uno a estudiar eso resulta que no es una sola, ¿no? Que hay herramientas científicas, ¿no? Y que sí, que Descartes, con su discurso del método, pues nos dio una gran ayuda, ¿no? Para tratar de entender eso, ¿no? Y una cosa que decía Descartes era que no debemos y no podemos aceptar como verdadero más que aquellas cosas que se nos presenten como claras y distintas. Entonces creo que nuestras investigaciones se dedican a eso, a encontrar algo claro y distinto para poder hacer una afirmación en el tema que quiero. Entonces, bueno, y esto pues a una distancia de 4 siglos, ¿no? Ahora, el camino de allá para acá, pues ya podemos decir algunas cosas, ¿no? ¿Cómo me acerco a las verdades? Pongo aquí contrastando observaciones y descripciones. Muchas veces, hay gente que vive de eso, hay gente que vive de contrastar descripciones, ¿no? Tenemos libros y libros que se dedican a eso, ¿no? Este autor tiene razón y este no por tal motivo, ¿no? A los autores anteriores no se les ha ocurrido esto, por eso yo propongo esto distinto, ¿no? Entonces, nuestras observaciones tienen que ser descritas con todos estos elementos parciales y esas descripciones pues tienen cierta falibilidad. Ahora, esa relación observación-descripción pues me permite varias estructuras mentales, ¿no? Desde la primaria creo que nos dicen, no, pues tú ves, tienes que trabajar de lo general a lo particular, nos dicen, es mejor que vayas de lo grande a lo más pequeñito. Bueno, es una forma, ¿no? Aquí pongo a aplicar ideas generales a casos particulares, pues es algo que hacemos también todos los días en investigación, y eso pues desde luego, digamos, es la deducción, pero pues tenemos también la inducción, ¿no? También nos gusta, y estos días hacemos muchas inferencias. Yo selecciono una muestra de un determinado tamaño y luego eso yo lo quiero extrapolar a un grupo más grande, ¿no? Entonces, el sentido contrario, ¿no? Una generalización a partir de casos particulares, inferir lo general a partir de lo particular. Entonces, resulta que el método científico, pues, no es una sola cosa, ¿no? Tenemos varios caminos, ¿no? Aquí llevamos 2, ¿no? Deducción, inducción. Tenemos el análisis, ¿no? También lo hacemos todos los días, ¿no? ¿Qué es el análisis? Pues dividir en partes. Dividir algo, pongo aquí en sus componentes para entender qué función tiene cada componente y de esa manera conocer mejor el todo, ¿no? Pues lo hacemos para todo, ¿no? Tenemos análisis clínicos, tenemos análisis teóricos, tenemos análisis metodológicos, ¿no? Análisis técnicos. Entonces, bueno, esto es muy importante para nosotros. Entonces, dividimos las cosas.
También hacemos el proceso opuesto, también hacemos síntesis, ¿no? Eso en diseño es bien importante, porque a lo mejor yo hice o tuve que hacer 300 bocetos, pero no le voy a llegar a mi cliente con 300 cosas, ¿no? Le voy a llegar si acaso con 3, ¿no? Mejor si es una, pero si acaso con 3 le llegaré, ¿no? Pero a veces tengo que hacer el proceso de las 300 o de las 20 o de las 15. Mis alumnos siempre procuran que sea una, pero procuro yo no dejarles. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer esa integración de componentes, ¿no? De proponer algo nuevo que resulte de esa serie de cosas conocidas, de esa serie de cosas propuestas. En el diseño es importante porque probamos posibilidades. Parte de la discusión de la investigación en diseño tiene que ver con eso, ¿no? Cada vez que hacemos un boceto, cada vez que llegamos a una alternativa de solución, eso en sí mismo es una hipótesis. Entonces ahí viene discusión también, ¿no? De si esa hipótesis es nuestra investigación o si aparte hay otras cosas que podemos hacer tomando prestados métodos de otros campos. Entonces, bueno, ya llevamos 4, ¿no? Entonces, deducción, inducción, análisis, síntesis. Y desde luego, pues tenemos herramientas como la estadística que nos ayuda estos días mucho para las descripciones, ¿no? Y que permite visualizaciones estos días y que permite también segmentación por tiempo y que permite incluir o aislar variables, nos permite establecer correlaciones. Entonces, bueno, el estudio de datos ha probado que es muy útil, que es muy interesante, que nos permite aprovechar cosas que habían estado ahí en información pero que no se habían usado para nada. Encontramos una relación, la podemos mostrar y se vuelve útil. Entonces es muy interesante, ¿no? Proponer, pongo aquí nuevas relaciones entre cosas y explicaciones a partir del proceso de diferentes cantidades o cualidades, diría también, de datos. Entonces, la estadística. Y bueno, pues tenemos también la serendipia. Esa la única es que no la podemos planear, ¿verdad? Porque es aquello que ocurre por accidente. Sin embargo, tenemos que ser sensibles, ¿no? A que eso pueda ocurrir. No lo puedo planear, pero tengo que estar al pendiente de que pueda ocurrir algo que no esperaba. Y nos hemos beneficiado en casos muy notables de eso, ¿no? Pensar, por ejemplo, en Alexander Fleming y la penicilina, ¿no? Esas cajas de Petri no lavadas que pues luego permitieron ese crecimiento de hongo, ¿no? Y que se ha vuelto tan importante para combatir las enfermedades. Entonces, el ser sensible a lo inesperado, el poder entender el valor que tiene, pues también es algo que es valioso en investigación. Entonces, bueno, pues tenemos en este camino de conocer, pues muchas vías para poder acercarnos a esas verdades. Y bueno, aquí digo, a partir de los razonamientos implicados en los métodos científicos, pues nos dedicamos a anticipar posibles resultados en las situaciones experimentales que construimos. Entonces, esos razonamientos nos permiten hacer afirmaciones que vamos a someter a prueba. Y esa, pues, es una herramienta muy valiosa para poder avanzar en ese conocimiento de las verdades. En otras palabras, pues lo que hacemos es plantear hipótesis, ¿no? La hipótesis es esa suposición, ese anticiparme a lo que va a pasar si yo manipulo determinada cosa. Entonces, bueno, la hipótesis es fundamental en investigación, ¿no? Y yo a mis alumnos les digo siempre que básicamente es una suposición, pero es una suposición informada, es una suposición que yo puedo hacer cuando ya sé de qué estoy hablando, por lo menos ya me puse a leer quiénes hablan de eso y qué cosas dicen. Y entonces, bueno, yo ya puedo saber, bueno, eso pienso que puede contribuir a modificar una situación que me encontré al observar, y entonces yo voy a suponer de qué manera la va a cambiar. Entonces, la hipótesis, digo yo, es una suposición hecha a partir de datos específicos en un contexto determinado y cuya validación sirve de base para la investigación, es lo que hacemos todos los días. Ahora, formular la hipótesis de investigación, pues se puede hacer, como comúnmente nos recomiendan, a partir de una pregunta que va a surgir precisamente del conocimiento previo alrededor del problema. Por eso es que tenemos que revisar la literatura, por eso construimos nuestras tablas, nuestras matrices de adyacencia, por eso hacemos nuestras redes, ¿no? Para saber quién dijo qué, cómo lo dijo, qué observó, y estar en condiciones de decir, pues entonces yo quiero ver esto que falta, ¿no? O yo quiero ver si es cierto eso que están dando por bueno, ¿no?
Entonces, bueno, este es un ejercicio importante en investigación, ¿no? Esta formulación de hipótesis. Esta pregunta que nos sirve de base, pues debería referirse a lo que necesito saber para intentar, pongo aquí la solución del problema, pero a veces es solamente dar un paso en el conocimiento de esa situación, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que luego uso con algunos alumnos, ¿no? Que ya es bien específico, ¿no? El diseño y aplicación de una paleta cromática podría favorecer alcanzar parámetros de rango de confort térmico en viviendas unifamiliares en la ciudad de Atlisco, Puebla. Bueno, alguien diría, pues te pasas de específico, pero es que a veces así tenemos que hacerle, porque si no se me meten demasiadas cosas y yo no voy a saber de qué dependió lo que observé y no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Entonces a veces pues tenemos que llegar a ser así de específicos, depende de en qué estemos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, es importante, nos dicen mucho, delimita, ¿no? Córtale, esto le sobra, ¿no? Y pues es ese camino de ver qué cosas sí puedo llegar a saber que aporte a lo que quiero, ¿no? Pero estar seguro de que estoy aportando y no estoy dando por bueno algo que no estoy entendiendo. Entonces, ese es el esfuerzo que hacemos. Bueno, pongo aquí. Sin embargo, esa pregunta que nos ayuda a formular la hipótesis, pues todavía no es la hipótesis. Yo siempre recomiendo, hay que transformarla en una oración condicional para que yo sepa qué es lo que yo voy a cambiar en ese contexto de observación. Entonces yo siempre propongo pues el sí, entonces, ¿no? Si se hace esto con estas características, se debería lograr esto otro. Y entonces ya como que va quedando más claro qué cosa voy a observar, ¿no? Si efectivamente lo que voy a observar es lo que yo estoy cambiando, porque en un contexto complejo, pues a lo mejor yo obtuve el resultado que quería, pero si yo no estoy seguro si dependió de lo que yo estoy introduciendo, pues no voy a tener seguridad. Entonces yo siempre recomiendo que esa pregunta se convierta en oración condicional y cuando ya está clara esa oración condicional, pues transformarla incluso en una afirmación tajante que diga claramente, hacer esto va a producir esto otro. Y entonces ya mi esfuerzo va a ser afirmar eso y comprobarlo o negarlo, ¿no? Entonces ya se vuelve más claro lo que tengo que hacer en la situación experimental o cuasi experimental, el caso que se trate. Entonces, bueno, esta es una recomendación que hago siempre. Ahora, yo sé que muchos de ustedes ya tienen experiencia en esto. Entonces, sobre todo para los compañeros del alumnado, lo que propondría es, pues nada más échenle un vistazo a lo que ya tienen planteado, ¿no? Para ver si sí está así de claro lo que están planteando. Porque uno diría, no, pues es que eso lo hice ya desde el protocolo y luego lo empecé a trabajar y ya construí el estado del arte y entonces ya estoy en el marco teórico, ya estoy en la propuesta. Está muy bien, pero yo siempre recomiendo, hay que estarlo revisando constantemente, ¿no? Porque algo se nos puede ir y es mejor llegar con la mayor claridad posible al momento en el que tengo que validar. Entonces, bueno, mi recomendación sería eso, ¿no? Entonces, perdón si para algunos estoy siendo muy obvio, pero creo que vale la pena no dar por concluidas las fases previas. Entonces, bueno, cuando ya tengo formulada la hipótesis, entonces va a ser mucho más fácil, ¿no? Que yo diga cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar en condiciones de validar? ¿No? Que sería mi objetivo general. Los objetivos particulares, qué cosas tengo que hacer de manera específica para poder llegar al momento del experimento, ¿no? Y desde luego, pues ese experimento se tiene que diseñar, ¿no? ¿Cómo voy a poder validar? ¿Qué voy a observar? ¿Qué voy a medir? ¿Qué voy a preguntar? Para saber cuándo ya tengo lo que buscaba. Porque hay temas que son tan ricos, tan complejos, que pues no se puede pasar la vida trabajando en ellos. Pero las investigaciones pues son proyectos limitados, tienen un momento de fin, un momento en el que yo debo decir si lo logré o no lo logré con los términos que mencioné simplemente. Eso no quiere decir que se me acabe el tema, ¿no? Pero quiere decir que hasta ese punto que planteé, pues sí encontré o no encontré lo que buscaba y tengo que seguir con lo que viene después, ¿no? Aunque sea del mismo tema. Entonces, bueno, tengo que revisar los elementos metodológicos que tengo planteados para saber si siguen coincidiendo con lo que estoy haciendo. Ahora, el tener eso claro, pues me permite
contemplando esas posibilidades de validación, pues confirmar, saber cuál es mi tipo de investigación, ¿no? De entrada, pues es experimental o es no experimental, ¿no? Y es importante tomarlo en cuenta porque en diseño tenemos de los dos tipos de investigaciones. A diferencia de otras disciplinas donde claramente se orientan a uno de los dos, aquí tenemos ambos, ¿no? Tenemos tanto investigación que sí puede validarse con una situación experimental y tenemos otra que puede tender más a lo social, que puede tender más a una exploración y entonces no voy a llegar a un experimento, pero voy a poder decir cosas acerca de lo que estoy observando, acerca de lo que estoy interviniendo. Entonces puede ser el caso de que mi investigación sea no experimental, pero yo debería saberlo. Bueno, el saber el tipo de investigación, pues también me permitiría poder decir cuál es el enfoque que necesito, ¿no? Cuál es el tipo de información, de datos que voy a recolectar, ¿no? Van a ser cuantitativos, van a ser cualitativos o van a ser los casos mixtos, ¿no? Que son varios, ¿no? Que es el doble enfoque, cuando tanto lo cualitativo como lo cuantitativo tienen la misma importancia y los necesito al mismo tiempo. O los enfoques mixtos que tienen una preponderancia, ¿no? Cualitativa o cuantitativa. Necesito primero una información y luego la otra. Y normalmente la segunda, que es la que voy a hacer después de la intervención, pues es lo que me va a servir para validar, ¿no? Entonces, bueno, tengo varias situaciones de enfoque mixto, entonces yo debería saber eso, ¿no? ¿Qué voy a observar? ¿Qué voy a preguntar? ¿Qué voy a medir? ¿Qué espero ver para entender que funcionó o no funcionó lo que estaba suponiendo? Y bueno, cuando hablamos de investigación experimental, bueno, aquí también podemos decir cosas bien interesantes, ¿no? Y entonces yo digo que experimentar es esto, es construir deliberadamente una situación a la que son expuestos o bien individuos o bien objetos o sustancias con la intención de evaluar los efectos de esa exposición. Entonces un experimento es una cosa bien concreta. Y en este sentido diría yo, más que describir la experimentación, lo que hace es construir la realidad. Entonces, eso está bien padre, ¿no? Porque yo estoy poniendo en un contexto determinado las cosas dentro de las cuales hay una que quiero manipular, ¿no? Bueno, pueden ser varias, pero normalmente hablamos de la variable independiente, que es eso que yo voy a agregar, eso que yo voy a cambiar, ¿no? Y voy a ver si el cambiarlo pues tiene efectos y si entre esos efectos está lo que yo quería o lo que digo yo que se necesitaba para resolver el problema. Entonces, pues, experimentar es construir realidad, ¿no? Para saber si en su descripción, pues yo digo verdad o miento. Entonces, bueno, pues a eso nos dedicamos, ¿no? Entonces, experimentar, pongo aquí, es realizar acciones destinadas a descubrir, a describir, a comprobar, a demostrar fenómenos, situaciones o realidades a partir de un proceso de observación dirigida. Entonces, eso es un experimento. Tenemos tres escenarios muy comúnmente en investigación experimental: el pre-experimento, el cuasi-experimento y el experimento. Esto lo menciono porque en mi experiencia como docente en diseño, a veces sí tenemos claro que queremos llegar a una situación experimental, pero no sé cuál de estos tres casos es el que me corresponde. Para mí hablar de experimental, pues ya es como que me estoy acercando a la ciencia y ya con eso me quedo, pero pues no, tengo que ver cómo voy a observar, ¿no? ¿Qué puedo controlar y qué no? Y entonces, pues eso es lo que me lleva a definir cuál de estos tres casos es el que requiero. Muchas veces investigación en diseño, pues se queda en preexperimento. Y eso a lo mejor desde las ciencias no está bien visto, pero a veces es que en diseño es lo que tenemos, ¿no? Y es lo que podemos decir, es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, solamente hay que conocerlo. Entonces, bueno, preexperimento, pues esta situación donde casi no tengo control respecto a los sujetos de prueba, respecto a la población, respecto a las cosas que voy a medir. Entonces pongo aquí, sirven muchas veces como estudios exploratorios, como una primera prueba en ese tema al que me estoy acercando. A veces esto pues es una cosa que antecede ya un experimento. No siempre se puede. La crítica que pueden tener aquí pues es justo porque no permiten control de validez. Eso pasa mucho en diseño.
yo estoy diseñando algo para ayudar a una población vulnerable que tiene ciertas características y resulta que esa población vulnerable pues no es muy abundante. Entonces yo no voy a poder aplicar métodos aleatorios para definir mi muestra. Voy a depender de a quién encontré y además me dijo que sí. Entonces, pues no tengo mucho control ahí, ¿no? Entonces, posiblemente esté en preexperimento, pero no por no llegar a hacer un experimento puro, no vale la pena hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Solamente que hay que conocer que estoy en esa situación. Entonces, estas investigaciones preexperimentales, pues no permiten siempre establecer relaciones claras entre eso que yo voy a agregar, y el resultado que voy a obtener, ¿no? Puse aquí entre el estímulo inicial y la posterior medición de las variables. Entonces, bueno, esta es una posibilidad en investigación experimental. Otra, desde luego, es el cuasi experimento. También en diseño con mucha frecuencia estamos aquí. Aquí pongo el cuasi experimento sí manipula una variable independiente para observar su efecto en una o varias variables dependientes, pero a lo mejor no tengo mucho control de confiabilidad, ¿no? Entonces hay que saberlo, ¿no? Y bueno, aquí pongo, se usa en situaciones en las que no es viable el empleo de métodos aleatorios de selección de sujetos de prueba, por lo que se dice que se trabaja con grupos intactos, ¿no? O sea, es la población accesible, ¿no? Y bueno, el experimento, pues ahí sí, el experimento puro, pues es ese estudio en el que sí manipulo intencionadamente una variable independiente para analizar las consecuencias que dicha manipulación tiene sobre una o varias variables dependientes dentro de una situación de control. Entonces, en el experimento, pues se busca demostrar esa relación causal de la variable dependiente hacia independiente hacia las dependientes, ¿no? La supuesta causa con los supuestos efectos, ¿no? Entonces, idealmente esto es lo que buscamos. Y para que esto, pues, se considere claro, pues necesitamos ese control de confiabilidad y validez, para lo cual, pues, desde luego hay herramientas, ¿no? Yo puedo medir, yo puedo revisar que efectivamente estoy midiendo lo que interesa y que no estoy introduciendo sesgo, ¿no? En la población a la que se está aplicando el experimento. Entonces, pongo aquí, esto implica cuidar la formación aleatoria de los grupos de estudio, asegurar la replicabilidad de la situación controlada y verificar que se observa justo lo que se requiere para validar la hipótesis, ¿no? Entonces, si yo puedo controlar estas cosas, sí estoy en una situación experimental. Bueno. En estas dos formas, sobre todo la cuasi experimental y la experimental, pues se pueden aplicar pretest y post-tests, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una descripción antes y después de la intervención, ¿no? Y eso permite una mayor claridad, ¿no? De cuál fue el cambio que ocurrió y nos permite, pues, una mayor seguridad al explicar por qué ocurrió, que es lo que nos interesa, ¿no? Bueno. Ahora, la investigación no experimental, que también tenemos mucha en diseño, ¿no? Yo incluso en este posgrado de desarrollo de productos he tenido algún alumno que ha propuesto una investigación metodológica. Y entonces, bueno, ahí nos vamos sobre todo por una validación lógica, no por un experimento, ¿no? Entonces, bueno, se dan estos casos, ¿no? Pongo aquí, la investigación no experimental se caracteriza por la falta de necesidad o bien por la incapacidad de manipular variables. Se realiza observación y descripción de lo que ocurre en el lugar y momento delimitados. En ciencias sociales, por ejemplo, a veces se quiere saber por qué hay determinado comportamiento en un grupo social. Y entonces el poder saberlo, pues implica salir a campo, implica convivir con la gente que tiene ese comportamiento. Y a través de la observación, a veces a través del trato directo, pues se pueden tener indicios de por qué tienen ese comportamiento. Entonces, a veces el término de la investigación es la formulación de una hipótesis, de una posible explicación de por qué se da ese comportamiento. Entonces, para nosotros en diseño es una cosa que puede ocurrir, a algunos de nosotros nos puede sonar un poco raro, ¿no? O sea, ¿cómo que vas a acabar planteando una hipótesis? Pero es que no todas las situaciones, no todos los individuos, pues son sujetos de esa construcción experimental.
Entonces, bueno, creo que tenemos que estar abiertos a que esas situaciones ocurren, ¿no? Lo que tengo que hacer es identificar en el tema que quiero trabajar qué sería lo más pertinente, si voy a poder o no voy a poder hacer un experimento, qué tengo que hacer, qué debería observar, ¿no? ¿Qué voy a preguntar? Porque, claro, claro, a veces no podemos, a veces solamente vamos a describir, ¿no? Creo que un motor importante en investigación, pues es esa intención de querer cambiar el mundo. Pero el poder llegar a reconocer, no voy a poder cambiar, a lo mejor voy a conocerlo un poquito mejor, pues puede ser un buen resultado de investigación, aunque a lo mejor a mí no me deje del todo satisfecho. Pero sí, tienes razón, ¿no? A veces es así. Claro. Y no podemos hacer lo propio, Así sino es. que ellos son los que nos deben de dirigir a nosotros con nuestro asesoramiento, o al menos yo así lo veo. Sí. Perdón por interrumpir. No, no, Creo no. que es algo importante. No, muy bien. La idea es hacer un seminario, ¿no? Entonces ahora estaba hablando yo solo, pero lo más valioso se encuentra en el diálogo, ¿no? A mis alumnos les digo, lo valioso de estos espacios es que pueda uno escuchar a alguien que piensa diferente. Porque si todos pensamos lo mismo, nos la pasamos muy bien, pero no crecemos, no aprendemos nada. Entonces, sí, esto pasa con investigación no experimental, ¿no? Puse aquí, a veces se ofrece una argumentación coherente y lógica frente a la problemática atendida. Pues yo logré decir algo de eso y a lo mejor a alguien le va a servir, ¿no? Todavía no cambió nada, pero nos ayuda a entender por qué una cosa es como es. Y entonces, bueno, en investigación no experimental esto es muy común, en investigación social, en histórica, en artística. A veces hay investigaciones longitudinales que son estudios a lo largo del tiempo que no van a llegar a una situación experimental, simplemente van a dedicarse a anotar cosas. La investigación transeccional, yo voy a estudiar un tema en un momento determinado desde múltiples enfoques. Entonces voy a decir todo lo que se pueda de esa sola cosa en un momento, pero considerando todo lo que se dijo, ¿no? Desde distintas áreas, ¿no? Entonces ahí tampoco voy a poder hacer un experimento, voy a hacer una recopilación y voy a tratar de armar una estructura que enlace eso que se dijo de eso. Y algunos tipos de investigación teórica, pues digamos, hay teoría que sí puede llevarse a la práctica, pero a veces estoy explorando el tema y pues voy a llegar solamente a una argumentación teórica y lo que vamos a poder ver es si hay o no hay falla lógica. Entonces, bueno, también se da investigación teórica no experimental. En esta investigación no experimental, pues se formulan preguntas que pueden dar lugar a supuestos de investigación en lugar de las hipótesis. Yo supongo varias cosas y pues voy a tratar de, en mi descripción, ver, ¿no? Por dónde va la cosa. Eso es distinto de la hipótesis, pues porque yo no tengo claras cuáles son las variables y la hipótesis sí requiere que yo enuncie las variables, ¿no? Entonces, tener hipótesis, pues compromete validación, pero cuando no estoy en esa situación, pues lo que voy a tener es un supuesto de investigación. Estos supuestos me permiten hacer conjeturas a partir de la información que tengo disponible o de la que me allego durante la investigación. En ocasiones, por eso decía antes, y yo como resultado puedo llegar a formular la hipótesis, a saber ya, estas son las variables que están interviniendo, pero frecuentemente eso no lo sé en la investigación, sino que hasta que la acabo. Entonces es un tipo de investigación diferente. Una advertencia nada más, hay que tener cuidado, una misma investigación no puede tener hipótesis y supuestos, ¿no? O se va o no se va a la situación experimental, ¿no? No se pueden tener las dos cosas. Y bueno, agregué esto también, la investigación no experimental sí puede apoyarse en recolección y análisis de datos mediante técnicas estadísticas. Otra cosa es que yo pueda saber eso qué significa, pero sí, estos días con frecuencia nos valemos de esas herramientas, ¿no? Y todo ese análisis que se puede hacer, pues ya nos orienta a ciertas explicaciones. No tengo la seguridad de encontrar la causa de lo que estoy describiendo, pero sí me ayuda a entenderlo. Bueno, y pues luego vamos a investigación en diseño, ¿no? Que aquí es donde nos metemos en las honduras que nos gustan. Pongo esto que había mencionado. Muchas veces se ha discutido en diferentes contextos si es pertinente hablar de investigación en diseño, porque pasa lo siguiente, una cosa que ocurre en el diseño y en otros campos no,
es que hay una diferencia respecto al conocimiento generado por la propia disciplina. Y ha habido teóricos importantes que hablan de que en el diseño hay una vacuidad epistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que manejamos mucho conocimiento, pero que mucho conocimiento del que manejamos no está generado en diseño, no es diseño. Véanlo en el nombre de nuestra división, Ciencias y Artes para el Diseño. Pues esa postura ya supone que yo voy a usar conocimiento generado por ciencias, conocimiento generado por artes, y lo voy a conducir a diseño. Entonces, ahí ese planteamiento implica que yo voy a usar esos otros conocimientos. Y alguien diría, ¿por qué no se dedican solamente al diseño? Pues es una observación válida, ¿no? Ahora, en la experiencia que tengan ustedes, yo les preguntaría, no sé si todos sean diseñadores de formación, pero quienes tengan formación en diseño, ¿qué conocimientos aprendieron durante la carrera? Yo les apuesto a que la mayor parte del conocimiento fue de diseño. No fue tanto de ciencias y no fue tanto de artes. Entonces yo diría, ¿y por qué tenemos que apropiarnos entonces de métodos de otros campos? ¿Por qué no dejamos nosotros claros nuestros métodos? Bien, mire, yo acabo de impartir y estoy impartiendo ahorita la UVA de Física Aplicada al Diseño. Entra ciencia, entra el mismo diseño y entra la creatividad de los chicos, que es donde entra el arte. Ahorita, por ejemplo, usted de trabajo final, quisieran de algunas imágenes que les mandé, alguno de esos, ya sea un engrane, ya sea la fachada de un motorcito, algo, pero que ellos lo utilicen su imaginación, su creatividad para hacerlo. Quería que lo hicieran en vez de es complicado y caro. Entonces, les preguntaba yo, ¿qué materiales se les hacen más fáciles para trabajar? Puede ser papel maché, puede ser madera, puede ser en donde ustedes lo puedan hacer, pero que su creatividad figure. O sea, y esa creatividad de lo que vayan a hacer, de lo que yo les estuve dando, puede ser un engrane, puede ser un imán, puede ser, porque es una web que me gustó porque viene muy amplia en conocimientos científicos como el electromagnetismo, motores, o sea, infinidad de cosas. Entonces, el próximo miércoles los voy a llevar a eléctrica, donde tienen motores síncronos, donde tienen, para que vean cómo se mueve un motor, para que vean cómo se genera la electricidad. Y espero que eso les dé un poquito más de situaciones reales, que son las que nos hacen mucha falta. Y no solo en diseño, sino en ingeniería, en sociales. ¿Por qué? Porque no los estamos preparando para lo que van a encontrar fuera. Nos estamos preparando para probar materias aquí. Y eso ya lo tenemos que cambiar. ¿Sí? Que se enfrenten al caso real. ¿Sí? Les estuve dando, por ejemplo, traje una marcha, he dedicado a la mecánica durante muchos años, de mis autos, sobre todo, traje una marcha, los hice que la desarmaran y la volvieran a armar. Ah, qué bien. Lo hicieron. Y luego los llevé a mi carro. La conecté, les dije, aquí hay un toque, siéntanlo cuando ponen a trabajar la marcha. Obviamente la marcha es un tiro en cuerpo, es un torque que genera, es el torque que estuvimos hablando teóricamente. ¿Sí? Los que quisieron hacerlo, lo hicieron y les agradó la forma de la clase. Entonces, eso es importante, que también se les deje escoger lo que ellos van a hacer desde el punto de para que lleguemos a un resultado, ¿no? A veces se va a fallar. Claro. No todo está controlado, ya lo dijiste. Pero al menos de lo que se puede controlar, pues sí llegamos a ese resultado, ¿no? Pero sí también cuando entré estabas diciendo de que necesitas saber qué vas a aplicar y a qué se lo vas a aplicar. Entonces necesitamos saber en qué va a trabajar el alumno. Claro. O si nosotros le vamos a sugerir el tema, ¿no? Entonces, yo por lo regular siempre dejo que ellos propongan lo que quieren hacer. Les
los incito a que vean los problemas, la problemática que tienen en su alrededor, en la universidad, en sus colonias, en su traslado a sus casas o a la universidad. Y un problema de esos lo hagan suyo para resolver. Es mi forma. Muy bien. Excelente, excelente. No, muy bien, excelente, ¿no? Esa relación entre campos, pues es muy provechosa. Y yo mencionaba eso porque estos teóricos que han hablado de la vacuidad epistémica del diseño no lo han hecho para decir que está mal, sino para poner énfasis en que muchas veces el trabajo de diseño implica gestión de conocimiento de otros campos. Y el no tener un corpus teórico fuerte en diseño, pues ha facilitado eso. Y entonces, pues sí, los alumnos pueden decir qué padre que estén trabajando en física. Y hay alumnos que trabajan en biología y hay trabajos que tienen que ver con ciencia de alimentos o materiales, ¿no? Y entonces eso se facilita cuando la disciplina no es tan rígida y no tiene una herencia con formas tan claras. Es ventaja y es desventaja, sí, maestro. A ver, lo que pasa es que aquí hay, bueno, también es una expresión un poco difícil, pero cuando dices investigaciones en diseño, digo, hay también una cantidad de puntos de vista, sí, ¿no? Porque diseño, ¿no? Primero hay que definir qué es diseño, porque el diseño simplemente es pensar antes, ¿no? Esa es la única definición válida para diseño, es pensar antes, porque el diseño lo hemos encasillado en diseño de objetos, de muebles, de cositas, y el diseño es todo, por eso no cabe. O sea, diseño es pensar antes de hacer. Mucha gente aquí hace antes de pensar, por eso no ha servido. Hay muchas cosas en el planeta que está lleno de porquerías porque la gente hizo antes de pensar. El verdadero diseño es pensar antes. La gente pensó, podemos hacer esto, si hacemos esto y eso, y luego hacemos. Y eso es el buen diseño. Sí. Y eso es diseñar. Pensar antes. Sí. No hacer y luego pensar. Porque luego, bueno, eso es remediar y está lleno de cosas, ¿no? Luego, por ejemplo, los alumnos dicen, bueno, vamos a hacer una caja. Y llegamos, empiezan a doblar su lámina, doblan acá, y luego tienen que doblar esta y esta. Y luego, y le digo, ¿por qué haces esa? Dóblale. Y empiezan con su... Y le digo, ¿y por qué? Dóblale. Le digo, pues esos ruidos como de animal, ¿por qué? Tírale, ¿no? No pensaste, ¿verdad? O sea, no pensaste cuáles son, con qué máquina se puede doblar acá, ya doblaste para acá, ya doblaste para acá, y ahora falta esta y esta, ¿no? Bueno, pero le puedo, no, ya estás remediando. Dóblale como no habías pensado, ¿no? Habías pensado que la máquina sí da vuelta aquí, la muela también da vuelta para acá, pero ya, ¿cómo vas a doblar esta? No puedes desdoblar una lámina, ¿no? ¿Qué quiere decir? No hubo pensamiento previo. Primero hay que pensar con qué voy a doblar y cuál es mi material. Eso se llama diseño. Entonces, volviendo a la investigación en diseño, ¿qué vamos a investigar? Porque podemos investigar el diseño desde el punto de vista histórico. Podemos investigar el diseño desde 1000 puntos de vista. Entonces, pues que no hay un corpus, claro que no hay, y claro que no lo hay, porque diseñar es todo, ¿no? Sí. Se diseña en física, se diseña en química, se diseña en política, se diseña en todo, porque todo lo que hace el ser humano, es decir, yo ahorita estoy pensando en comer una galleta, eso es diseño. Estoy pensando antes de hacer. Sí. Yo estoy pensando cómo abrir para no hacer ruido y no interrumpirte, pero yo me muero de ganas de hablar. Esto es diseño.
Sí, sí, sí. Sí, el diseño es un acto antropológico. El ser humano por ser lo diseña. Pero sucede que tenemos carreras de diseño. Y entonces ahí es donde me parece que no se ha construido suficiente, ¿no? No hay consenso, ¿sí? Pero a mí me llama mucho la atención todo lo que me estás presentando y tiene razón. De hecho, le damos diferentes enfoques a la información que estás ahí. Algo que me llama la atención en la carrera es que hay muchas cosas que sí podemos sistematizar y que nos ahorrarían mucho tiempo. Yo veo mucho conocimiento disperso en cuestiones de ciencia. ¿Qué veo? Los chicos saben demasiado, tienen demasiado conocimiento, pero lo tienen desordenado. Entonces, esa falta de orden en el conocimiento nos va generando rezagos y nos va generando no poder tener la capacidad de pensar antes. ¿Y qué es poder pensar antes? Es generar verdaderamente una herramienta de validación del problema. ¿Por qué? Porque detectamos muchos problemas ficticios y estamos generando proyectos que son ficticios. ¿Sí? Aquí la pregunta va a la siguiente. ¿Tienes alguna herramienta que te permita validar problemas? ¿Cómo le haces para validar esos problemas antes de llegar a la hipótesis? Para que verdaderamente nos demos cuenta de que el problema sí está más acercado a la realidad. No sé si tú has descubierto algo, si has analizado algo que nos permita validar el problema para tener una hipótesis un poco más certera, ¿no? Dices ahorita, me llamó la atención que dices, pues hasta el final a veces nos damos cuenta en esa experimentación, ¿no? Pero esa falta de orden en las preguntas, en el sistema, a veces nos hace que tengamos problemas, yo digo ficticios, ¿no? No tenemos a veces un lenguaje lo suficientemente cuantitativo para validar lo cualitativo, ¿no? Y esos problemas a veces pues, terminan siendo como ficticios. No sé si tú has detectado algo o cómo validar los problemas antes de seguir trabajando en cuestiones que nos pueden llevar a más errores, ¿no? De la experimentación. Bueno, específicamente en ese punto, yo he dado los sistemas integrales durante muchos años, que es el proyecto de final de carrera. Entonces ahí, pues le dedicamos bastante tiempo justo a la problematización, ¿no? Al análisis de problema, de ver si vale la pena, de qué es lo que está detrás, qué sí puedes hacer, qué no se puede hacer. Entonces, yo normalmente no impongo una vía metodológica, yo le pido al alumno que explore diferentes metodologías para que encuentre una que le resulte coherente con la situación que observó. Entonces, yo sí le pido que haga una buena descripción del problema para entender la relación con su conocimiento y saber si cabe la posibilidad de que introduzca una modificación o busque un posible cambio. Yo también prefiero que los alumnos observen el entorno social, ¿no? Que trabajen en algo que valga la pena, ¿no? Que represente una mejora, un avance para alguien, ¿no? Y entonces hablamos mucho del usuario, hablamos de la situación del usuario, porque les digo, una cosa que me parece muy complicada en diseño, que es padrísima, pero es muy complicada, es que el principal reto, me parece, al diseñar, es ponerse en los zapatos del usuario, de ese otro que no es como yo, que no piensa como yo, que no vive como yo, y del que yo como profesional del diseño debo ser capaz de ofrecerle una solución que le sea efectiva. Entonces les digo, a veces mi usuario a lo mejor hasta ni me llevaría con él, nos caeríamos gordos, pero yo debo proponer una cosa que sí le sirva, ¿no? Porque cuando lo dejo libre y les pregunto para quién está diseñando, dicen, pues para jóvenes de 18 a 25 años que vivan en centros urbanos de México, de clase media. Digo, pues qué padre, pues estás diseñando para ti. Pero el reto es cómo entiendes la realidad de alguien que no es como tú y que tú puedas profesionalmente aportarle algo. Entonces, en la relación de la comprensión del problema y de la comprensión de la situación del usuario, ahí es donde normalmente los oriento a que se centren. Y sea la metodología que escojan, nos detenemos en esa parte de la problematización. Ahora, hay algunos alumnos que sí llegan por su formación previa en la universidad con pues un cierto conocimiento del modelo general del proceso de diseño.
cada vez menos, pero entonces, bueno, creo que no es una cuestión de que a mí me convenza un camino, sino que el alumno lo entienda. Y ese modelo general en particular, pues tiene las publicaciones hechas, ¿no? Que nadie conoce, se aprenden los pasos, pero no leen de qué se trata cada paso. Entonces, si ellos escogen una metodología, vamos a leer a los autores que la proponen para que entiendas los pasos que tú estás proponiendo seguir. Entonces, ahí es donde se dan cuenta si es valioso o no lo que quieren atender, ¿no? Es que también veo muchas confusiones. Se cree que el modelo es una metodología. Y ahí es donde siento que sí tenemos, por eso, como que insisto en sistematizar lo básico para que ellos se estructuren. Yo siempre les digo, este es el esqueleto que quiero que pongo. Y ya le pongas o las ramas y todo el tronco y ustedes vayan haciendo la rama, entonces se llama la hojita, ¿no? Entonces, siento que sí, el planteamiento que haces es válido y creo que hace falta ese trabajo en investigación de estructurar sistemas básicos, ¿no? Y para que la gente se pueda anclar rápido ahí. Sí, yo pienso que nos hacen falta espacios así para discutir estas cosas y ponernos de acuerdo cómo organizamos ese conocimiento para que, como dice el maestro, pues logremos pensar antes de hacer. Sí, es que ese método, ese modelo, para mí es nefasto porque, a ver, ese modelo se hizo muy bien y se hizo luego un libro, lo produjo a todos y luego ya se volvieron varios. Y además tengo los originales, los 4 volúmenes, de la cuarto grado de conocimiento, área. Entonces, estuvo muy bien, pero nunca, o sea, cada quien hizo su parte. De cuenta que aquí diciendo, bueno, tú te ocupas de esto, tú de esto, tú de esto. Cada quien hizo su parte muy bien, pero luego nunca después se juntaron para que se hiciera algo funcional, digamos, algo operativo, ¿no? Cada quien hizo lo suyo y después ya no se juntaron para hacer algo que funcione, algo funcional. Y al final, en realidad, es un nuevo reto que nunca nadie, todo el mundo lo sabe, de comidas, todo el mundo, ay, sí, el caso, problema, hipótesis, toda la vaina, nadie le funciona, porque no es una cosa funcional. Pero todo el mundo como es la panacea y aquí se formó el día de la universidad, no sirve para nada porque nunca no se bajó para algo operativo, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir. No, sí es cierto que cada quien hizo lo suyo, pero se dejó lo suyo, el grandísimo Toño Toca, maravilloso, cada quien lo suyo, pero lo suyo. Luego nosotros juntarles y decir, bueno, ¿cómo juntamos lo tuyo con lo mío y hacer? O sea, es como los alumnos. Yo voy a hablar, a nosotros nos tocó, así empieza, nos tocó hablar sobre los cactus. Y entonces uno habla de las correas y otro, pero luego no juntan información, ¿no? No, pues yo no sé. ¿Y qué quiere decir? No, pues es que a mí no me tocó esto. O sea, cada quien su pedacito, ¿no? Y eso es lo que pasó con este modelo. Entonces, todo el mundo habla y lo ensalza y eso, pero nunca funcionó, porque nunca después se sentaron a hacer algo aterrizado. Exactamente. Sí, bueno, independientemente de los problemas particulares, lo menciono pues porque es aportación de casa. No, sí, pero sí, eso pasa también con otras herramientas. Sí, y tenemos montones, ¿no? O sea, dispuestos a hacerlo. No, sí, sí. O sea, posiblemente. Luego pasa que cada institución tiene su propio aporte. Entonces, también la Ibero tiene el suyo, otras escuelas tienen el suyo, ¿no? Entonces, comparativo. Sí, si ellos lo aterrizaron, el asunto es si que habría que analizarlo, ¿no? Tendríamos que permitirnos decidir qué valdría la pena que hagan los alumnos, que aprovechen para su aproximación metodológica a la solución de problemas, ¿no? Ahí es donde pienso que nos hace falta mucho trabajo.
Entonces, no tenemos consensos. Tenemos mucho conocimiento, sí, pero no tenemos tampoco claro por dónde sí valdría la pena y por dónde no tanto. Y nos vamos a pelear, pero yo creo que habría que pelearnos en eso. Entonces, acá ponía eso, no hay consenso. Sí, sí, sí. Ahora, frente a eso, yo a mis alumnos les digo, hay que preguntarse constantemente en mi investigación, en mi tema, en lo que quería cambiar, qué necesito hacer, para qué se necesita, qué es lo que tendría que hacer, cómo voy a saber si ya logré lo que quería. Además, pero yo no voy tan lejos, yo voy siquiera cuándo me voy a dar cuenta que ya está o que no está. Entonces, digo aquí, para saber qué tipo de propuesta debe hacerse, ¿no? Entonces, adicionalmente tenemos otro problema aquí en los posgrados, y estamos ahorita en desarrollo de productos, hablo de desarrollo de productos, ¿no? Como aquí, cuando se propone investigación en diseño y existe el compromiso de reportarla mediante herramientas científicas, puede resultar confusa la elección de metodologías o métodos. Nos guste o no, tenemos el compromiso en el doctorado de entregar una tesis y de presentarla en disertación pública. Entonces, ahí ya nos estamos apropiando de una cosa que no surgió de diseño y que podemos discutir qué tan bueno es como instrumento de resultado. Por lo menos en la maestría tenemos la idónea comunicación de resultados, ¿no? Pero tampoco es que todo el mundo tenga claro qué rayos significa eso, porque yo me he encontrado gente que usa las siglas y cuando las desarrolla dice otra cosa, y se entiende que es como el nombre que se le da a la tesis de maestría. Entonces, bueno, ya la universidad nos da oportunidad de que haya una idónea comunicación de resultados que pueden no ser tesis y acabamos con tesis. Entonces, pues ahí ya nos estamos apropiando de algo que no era de diseño, y eso que no tiene de diseño, pues tiene finalidades de estandarización. Entonces, si lo tengo que entregar, pues lo tengo que entregar en los términos en los que se requiere, ¿sí? Y entonces, pues ahí también tenemos dificultades. Ahora, muchas veces esta discusión de investigación en diseño pasa por decir es que el propio objeto diseñado, sea o no un artefacto, eso es el resultado de investigación. Y entonces hay gente que dice, ¿para qué rayos vamos a hacer una tesis? Si ahí está el objeto, y cuando el usuario lo usa, yo puedo decir si funciona o no funciona y qué también funciona. Pero hay que dar testimonio de los pasos y el proceso. Sí. Lo que digo es que podríamos discutir si la mejor forma de compartir eso es una tesis. Yo creo que no necesariamente. Sería mejor un libro. Puede Sería ser, mejor una revista puede ser. en la que se puedan dar a conocer los resultados sobre lo que se está trabajando. Desde mi punto de vista. Podría ser, podría ser. Bueno, nosotros en Bellas Artes, en la escuela de examen, logramos que la tesis fuera, que el alumno sabe claro que es una escuela técnica, pero es técnica artesanal de cerámica, técnica artesanal, etcétera, son muchos talleres, ¿no? Pero logramos que los alumnos se titularan justamente por obra, es decir, la tesis es el alumno ya sabe y lo va a demostrar, la tesis que el alumno sabe, y lo va a demostrar a través de la factura de 10 objetos que va a planear, por supuesto, diciendo, bueno, va a hacer con esta técnica, voy a hacer tal cosa, ¿no? Va con una exposición y con eso se titula. Es decir, pues, hay una razón por qué el alumno tiene que escribir, por qué tiene que hacer una tesis, si él se va a titular como técnico artesanal en esmaltes, en cerámica, en estampado, en ebanistería, en... Muy bien, ahí hay otra postura con un resultado, muy bien. Ahora, yo no veo mal que el alumno aprenda a escribir, a hacer una tesis, a hacer citación, pero no es lo único que podríamos hacer en diseño. Bueno, porque es investigación, pero también hay que llevar las dos de la mano. Yo pienso que sí, pienso que sí. La problemática está en la película. Sí, ¿En qué sí. tantos alumnos estás dirigiendo su tesis para yo obtener mi beca? Y cuando estamos sin chavos o
amarrados por una beca para que me la den y tengo que llevar 2, 3 alumnos de tesis por lo menos al año, ya no. Sí, sí, tiene razón. Eso es una una limitante muy fuerte. Superior en... Ahora, yo pienso que eso puede cambiarse si tenemos una buena propuesta y nos respalda la institución. Porque antes no teníamos becas y había graduados en los posgrados. Y de calidad, además. O sea, han cambiado tanto los planes de estudio a un grado de hacerlos para niños de preparatoria, porque así ha sido, matemáticas, todo le han bajado el nivel a un grado que da miedo, ¿no? Antes los jóvenes tenían inventiva, imaginación, ahora con el celular no. Y entonces, pues, ¿qué crean? ¿Qué diseñan? Si ya todo se desaparece, la IA se los da. Sí. Muchas de esas cosas. Entonces también la IA hay que tratar de que sea la herramienta para mejorar lo que ellos propongan resolver, o el problema que propongan resolver. Pero como les decía yo hace rato, hay que verlo en el entorno, hay que verlo en su camino a casa. ¿Qué les hace falta en su casa para que lo puedan diseñar y les mejore la vida a sus familiares, a ellos mismos? Ese tipo de cosas son las que para mí valdría la pena, que además con resultados, ya no necesitan las tesis, ahí están los resultados de lo que funcionó y de lo que no funcionó, y por qué no funcionó, o porque sí funcionó. Sí, sí. Ese sería un reporte que valdría más la pena que la tesis, porque sí, no es malo que aprendan a redactar, pero si van solo por hacer artículos para obtener beneficios de becas, ya estamos en. Sí, hay una utilidad, desde luego. Es decir, quien se está formando como investigador, pues tiene que saber, ¿no? Tiene que volverse experto en eso, pero no todos van para eso. Yo siempre a mis alumnos de posgrado, sobre todo los de doctorado, siempre les insisto en eso. Tú acuérdate para qué querías estar acá. ¿Por qué quieres un doctorado? Porque es una meta personal, es una meta familiar, está bien, porque quieres ser docente y te lo van a pedir, ¿ok? Porque tú quieres incrementar, hacer más especializados los servicios que ofrece tu empresa o que vas a ofrecer como profesional. Bueno, hay muchas respuestas válidas para eso, pero uno debe tenerlas cerca y debe hacerse constantemente esa pregunta porque uno va cambiando en el proceso. Lo que acabas de decir es bastante loable en cuando tienes tu empresa. Un doctorado es porque es mi empresa. Pero un doctorado para una empresa de otro, de tercero, no le sirve. No. Y es más, muchas veces te hacen a un lado. Sí, queda uno sobrecalificado. No te puedo pagar con la pena. ¿Sí? Yo a veces me pongo a pensar, ¿para qué hacer maestrías? Por ejemplo, las dictaminadoras aquí nos hacen que nos vayamos por la misma línea de lo que estudiamos en la licenciatura. Para mí es un error, un gravísimo error porque todo va complementado. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo una maestría en gestión educativa, una maestría en docencia, porque estoy aquí inmerso en una institución de educación. Para mí es más valorado el poder aprender a cómo enseñarles a los chicos, ¿sí? Que seguirme en una maestría de ingeniería en la cual ni me va a servir aquí porque se van especializados por una sola cosa y de ahí creen que ya es todo lo que existe. Sí. Y sabemos que no es así. Sí, hay una exigencia muy grande en que los resultados de investigación estén protocolizados. Y, digamos, está bien, se entiende que uno tiene que decir hacia dónde se va a dirigir el esfuerzo y qué busca uno, pero hay algo que se pierde ahí, porque si yo soy capaz de decir desde que planeo para aprobación la investigación qué se va a lograr, pues es que no voy a experimentar mucho, o sea, voy a hacer algo que ya se conoce, ¿no? Entonces, yo creo que sí, nos estamos perdiendo de cosas importantes ahí por atender requisitos burocráticos. Sí, totalmente. Ahora, los alumnos en toda esta discusión,
pues más se hacen bolas con las cuestiones metodológicas, porque aparte en diseño, digamos ya, el posgrado decidió que sí, que para el doctorado va la tesis. Y entonces necesito una metodología de investigación, necesito poder saber si voy a llegar o no a la situación experimental, ¿no? Y luego viene el asunto. En lo que yo quiero hacer necesito un artefacto. Ese es el caso donde se nos hacen más bolas. Porque entonces voy a tener metodología de investigación y metodología de diseño y muchos van a querer hibridar. Y no, son cosas distintas, ¿no? Y luego se hacen bolas, ¿no? Y yo siempre les recomiendo a los alumnos, no le metas mano a la metodología. O sea, si tú tienes mucha experiencia en ese campo, ok, tienes conocimiento y puedes decir, este paso me lo salto y le hace falta este. Pero muchas veces es un primer acercamiento al tema. Entonces yo les digo, no le metas mano a la metodología, entiéndela, trata de ver por qué hay que dar este paso. Porque luego también la metodología, hay alumnos que pues les suenan como a lista de requisitos. Y entonces, pues es que ahí está y entonces lo tengo que hacer, ¿no? Y con lo que dices del artefacto, estamos hablando de un prototipo de algo. Sí, así es. Entonces, un prototipo de algo, pues a veces sale sin necesidad de escribir mucho, sino de lo que yo creé en mi mente, lo puedo hacer a lo mejor en cartón o empiezan a dibujar, hacen algo bonito, ¿sí? Entonces lo único que hay que hacer es sustentarlo, Sí, ¿sí? sí. Y no llevar toda la metodología de hacer. Pues que es la problemática que enfrentan nuestros alumnos del doctorado, sobre todo, sí. Sabía, estuvo de importantes para los militantes. Esta forma en la que estamos analizando los objetos, o lo que podríamos hacer de análisis, investigación y diseño, porque muchas veces una tesis pues, no llega a limitar precisamente esta capacidad de creativa o de explorar por otras formas o seguir procesos protocolares, pues seguir cosas realmente en los que tiene que crearle, no seguidores, y entonces es un poco hasta metodologías que hablan de diseño holístico o diseño un poquito más integral, ¿no? Entonces, a veces habría que plantearse antes cuál es la mejor forma en la que vamos a abordar esta investigación desde el punto de vista de lo que hablar con la tesis, desde el principio. Entonces, quedan resultados mejores inquietantes. Sí, sí, desde luego, se necesita tiempo al inicio para poder reflexionar, ¿no? Acerca de justo qué se necesita hacer y luego cómo lo voy a hacer, ¿no? Y tener claro que metodología de investigación no es lo mismo que metodología de diseño. Son para cosas diferentes. Entonces, aquí pongo diseñar y construir un artefacto como resultado del proceso de diseño. Lo que pasa es que estamos educados de tal manera que sabemos que necesitamos un método o un modelo o una metodología. Y entonces eso luego no coincide con lo que tengo que plantear para la tesis, ¿no? Y entonces pongo aquí. Muchos diseñadores en su formación como investigadores confunden los dos tipos de metodología. Y entonces yo lo que digo es que hay que tener claro que la metodología de investigación lo que busca es obtener conocimiento para estudiar la situación problemática. Saber si voy a requerir o no una situación experimental, preexperimental, cuasi experimental o no experimental. Y la metodología de diseño, pues lo que busca es obtener el artefacto, ¿no? Entonces, si yo en mi investigación comprometo un artefacto, pues yo necesito en la metodología de investigación, en la fase de la propuesta, ahí voy a necesitar construir el artefacto y ahí puedo aplicar si me hace falta la metodología de diseño. Pero yo un error que he visto es que mezclan las dos y las ofrecen como metodología de la tesis. Entonces, creo que eso es una falta de claridad, ¿no? De nuestros alumnos, a veces de nosotros mismos, que no lo sabemos explicar. Y es consecuencia de atraso. Entonces, creo que tenemos que prestar atención a ese punto, ¿no? Tenemos que ver qué carencias tenemos para evitar desperdiciar tiempo en cosas que acaban no siendo claras, ¿no? Y muchas veces ni para nosotros, ¿no? Porque no somos todólogos, no lo sabemos todo,
Y quizás no tengamos que meter de lleno con el estudiante para investigarlo juntos, porque también no lo sabes. O Así es. sea, tú puedes leer y decir, ah, sí, se ve bien, y esto y lo otro, pero lo desconoces. Sí, Nada más sí. le estás dando una calificación a su redacción, a su estructura de la tesis, pero muchas cosas a veces no las conocemos. Y hay muchas personas que ni siquiera se dan a la tarea de ver qué es eso que me está presentando. Ujú. Entonces sí sería importante que el compromiso sea con todo. Claro, claro. Sí, ese es un riesgo que se corre en programas como los nuestros, donde no tenemos unas líneas de investigación fijas y que se impongan a los alumnos. Es decir, aquí no pasa que un grupo de profesores esté trabajando un tema al cual se incorporan los alumnos y hacen un aporte concreto en eso. Eso resuelve muchas cosas, pero el precio es, pues no vas a trabajar lo que quieras, ¿no? Es lo que se hace aquí. Entonces está muy bien que tengamos esa libertad, pero sí tenemos que ver quién atiende qué y con qué base, ¿no? Y si no tenemos, pues hay que buscar quién nos ayuda para solucionar pues esas carencias de conocimiento. Entonces es normal que en programas de este tipo haya ciertos retrasos por esa búsqueda de conocimiento adicional, esa búsqueda de ayuda, pero tenemos que ubicar, ¿no? Cuándo va a hacer falta, cuándo vamos a necesitar ese apoyo y poder buscarlo y concretarlo. Porque si no, pues lo que va a pasar es que cuando llegue a lectura van a salir todas las carencias y entonces se va a atorar en lectura la tesis. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otro pendiente que atender. Entonces, bueno, digo yo, es común que una investigación en el campo de diseño requiera de una metodología de investigación y de una metodología de diseño. Pero digo, también esto no implica que se duplique, sino que se aplican en distintas fases, en distintos momentos. Entonces, resalto aquí la metodología que permite organizar todo el trabajo es la metodología de investigación, no la de diseño. Entonces, a veces tenemos ese problema, hay que tener claro que esto es así. Y bueno, la metodología de diseño, digo, es la encargada de producir el prototipo o el artefacto requerido para construir la situación experimental. En muchas investigaciones es así. En este sentido, ambas metodologías se complementan, atienden fases específicas que pongo aquí, no se invaden y sobre todo, pues no deben hibridarse, ¿no? Son para cosas distintas. Entonces, bueno, ese es un punto que debemos de tomar en consideración. Y bueno, podríamos seguir diciendo muchas cosas acerca de investigación y en diseño. A mí también me parece muy interesante que, pues a veces el artefacto es el resultado ideal, ¿no? Pero todo depende hasta qué punto lo puedo llevar, ¿no? Porque si se quedó en primer prototipo, pues a lo mejor no permite tener todo el conocimiento que se requeriría, no es funcional, por ejemplo, ¿no? O a veces pienso yo, también se ha criticado mucho. ¿Debería aceptarse un doctorado en diseño donde el resultado sea un artefacto? Y tengo compañeros que dicen que no, porque dicen el doctorado es generación de conocimiento, entonces no debería ser la construcción del artefacto. Pero yo digo, es que estos días tenemos artefactos tan complejos que ¿por qué no? Es decir, hay que decir qué dimensión de trabajo se requiere. Entiendo que muchas veces esa postura lo que trata de evitar es que se pueda obtener un grado de doctor por hacer un proyecto como el que se hace en la carrera. Está bien, pero creo que es cuestión de cuidar el alcance, ¿no? De cuidar el conocimiento que se requiere para construirlo, ¿no? Tampoco veo mal, ¿no? Que sí lleguemos a tesis, ¿no? O sea, hay investigaciones no experimentales donde sí ese documento que explica todo lo que se hizo y lo que se encontró, pues es la mejor vía para dejar constancia del trabajo de investigación. Lo que digo es que deberíamos tener esa posibilidad, ¿no? Ser más flexible. de juicio. Y aunque no esté enunciado, pues creo que sí hay esa flexibilidad, porque sí he visto tesis que acaban con artefacto, ¿no? De maestría y de doctorado, pero
pues sí se cuida eso, ¿no? El alcance. Entonces, creo que en esta discusión de investigación en diseño, pues tenemos muchas posibilidades, nos falta discusión y tenemos que ver de qué manera, pues, entendemos mejor las cosas y generamos menos obstáculos para ese egreso en tiempo y forma, dado que ahora nos va a interesar más, ¿no? Porque ya CCT dijo que ahora fue con el 50, pero va el 70% de tasa de graduación, así que habrá que poner atención al tema. Bien. Y además, bueno, no sé, puede darse continuidad a ese artefacto que pudieron haber hecho en licenciatura, con mejoras, tanto en maestría como en doctorado. Entonces, si ya crearon algo, bueno, vamos a mejorarlo. En la maestría debe de tener alguna mejora que lo permita hacer más funcional y en el doctorado perfeccionarlo al grado de que se pueda comercializar. Ese es mi punto de vista. Está muy bien. Yo estaría de acuerdo. No sé si la institución estaría de acuerdo. Parece a la rectora, pero todavía es mi compañera y está ahí en el sistema. Entonces, podría presentarle algún tipo de situación para que se nos apoye en ese aspecto, ¿no? Sí, está bien. Y lo digo porque, digamos, pues sí tenemos cada año una serie de registros de patentes, de modelos de utilidad, pero lo que no veo también es que esa falta de claridad institucional, pues hace que para esto para la universidad sea un gasto en lugar de una posibilidad de generación de recursos. Es que ese es el problema, que no tienen generación Sí, de recursos. sí. La autonomía nos debería de dar eso. Yo les propuse hace ya algunos años que aquí se deberían de poner en las entradas de esos despachadores de agua potable, que son, le echas tu dinerito, llenas tu garrafón y vamos, ¿no? Además de que le ayudas a la comunidad, ¿sí? Para que vengan y llenen sus garrafones, entra dinero a la universidad y dejamos de gastar lo que se gasta en garrafones de agua, que son cantidades exorbitantes, ¿no? Y entonces, además de que hay recursos, ayudas a tu comunidad y eso te sirve para poder negociar. Mira, yo le estoy dando a la comunidad esto, que les apoya económicamente para que su agua sea más barata y no compren el de 50 o 60 pesos de garrafón, de líquido, y rellenen sus garrafones por 15, 20 pesos, ¿no? Ya se está comprando una. Pues, Entonces, pero no, me tiran de reprobar, pues, porque yo soy demasiado hiperactivo y me da por estar inventando cosas y haciendo cosas. no, pero pues como comentabas ahora antes de que se vaya la rectora. Sí, sí, sí. O sea, es verdad, entonces, que porque invaden con el trabajo de otros, que porque no existen estas plazas, el sindicato también es justo. O sea, entonces, pero pues no hay están las ideas. Ojalá y alguien se haga. Muy bien, excelente. Pues para ir concluyendo, yo pues les invitaría a aprovechar este espacio nuevo que tenemos en posgrado para pues discutir acerca de todos estos temas que nos interesan. No sé si llegaremos o no a consensos, pero creo que la discusión, el camino es útil, es importante, ¿no? Y sobre todo pues permitiría estas posibilidades de crecimiento, de conocer más gente, de conocer otros puntos de vista, ¿no? Que eso es hacer universidades para lo que estamos aquí, ¿no? Si no, pues ya nos hubiéramos quedado en línea, ¿no? Pero Individualmente yo creo que nos enriquece porque aprendemos cosas que entonces eso en conocimiento nos enriquece a cada uno individualmente y eso es bueno. así es, así es. Entonces, bueno, pues era lo que quería yo tratar hoy con ustedes y pues le agradezco a la doctora Sandra por esta iniciativa. Que deje de compartir. No, está bien.
Sí voy a poner aquí todavía unos cuantos puntos, ¿no? Para cerrar, que es, pero quería antes agradecer. Entonces, bueno, yo digo esto, ¿no? La investigación en diseño es posible, aun cuando no tengamos estos consensos, ¿no? Acerca de qué forma o qué dimensiones tiene que abarcar esta investigación, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por estar aquí, por decidir, yo quiero hacer algo en esto y hacer el esfuerzo y concretarlo y estar en el camino. Muchas gracias por compartirlo. También, pues esta necesidad de apropiarse de métodos de otros campos, a mí no me parece que sea un obstáculo, me parece que nos enriquece, pero sí requiere un cierto esfuerzo de nuestra parte para entender la naturaleza de esos pasos que nosotros no hemos hecho, que nosotros no hemos propuesto, y que pues tendrían que darse si optamos por esas vías para acercarnos al conocimiento. Y bueno, pues creo que tendríamos, como decía esto, que preguntarnos constantemente qué espero observar, qué debería medir, qué quiero solucionar, qué quiero y para qué quería cambiar, qué voy a ayudar a entender, ¿no? Y eso pues me sirve para decidir, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo validar? ¿No? La hipótesis, les digo a nuestros alumnos que es lo que validamos, es lo que compromete validación. La hipótesis se llama así porque es lo que subyace bajo la tesis, es el corazón de la tesis y es una suposición. La suposición informada que hago de cómo podría cambiar esa cosa que llamo problema y que mereció mi atención y es mi elemento para cambiar el mundo. Es el paso que solo yo puedo dar en este momento que estoy haciendo la investigación. Entonces, creo que estamos todos aquí por eso. Entonces, mi recomendación es tenerlo siempre a la vista, ¿no? ¿Qué era lo que yo quería cambiar y por qué? Y no dejar que me distraigan cosas, ¿no? Mantenerme, puede cambiar cómo, ¿no? Porque voy conociendo cosas y, no, es que así no iba a ser buena idea y mejor así, pero el mantener esa motivación, ¿no? De qué quería cambiar yo y por qué, y al mismo tiempo para qué quería yo el grado, pues nos ayuda a llegar al final, ¿no? De esto que, aunque no debería ser, siempre comento, pues frecuentemente se convierte en una carrera de obstáculos. Entonces hay que perseverar, no hay que perder esa motivación. Entonces, bueno. Sí, habría que proponer también lo que llaman de campo fuera, pero que no, nadie se ha sentado para hablar de la multidisciplinaridad. Entonces, si no trabajamos multidisciplinariamente, si no aprendemos multidisciplinariamente, estamos por un camino que ya se agotó. ¿Sí? Sí. Los estudiantes ingenieros, diseñadores, doctores de hace tiempo, si no se siguen preparando, no sirven. Sí. Ya están atrasados en... Lo podemos ver todos los días como cada uno de nosotros como usuarios, ¿no? De los servicios y los productos que consumimos. Nos hemos vuelto bien exigentes. Ya no nos deja contento algo que pueda solucionar una sola profesión. Pedimos, demandamos cotidianamente cosas en las que tienen que intervenir equipos de muchas áreas de conocimiento. Entonces, pues tenemos que aprender a trabajar así, porque si no estamos trabajando para lo que ya fue. De ello, porque si no pasa como a los que llevan su vehículo mecánico, les avientan unos por otro y les sacan una la nota. Y nada más es una. La que cambia, ¿no? Entonces, ese es el problema. No es necesariamente que seas experto en lo que otros sí son expertos, pero que al menos tengas el conocimiento básico para que no te vean la cara. Y no te lleven al baile gratis. Sí, sí. No, y poder establecer esos diálogos constructivos con los otros campos de conocimiento, ¿no? También esa fue otra situación que a mis jefes les decía. Es que tenemos que hacer proyectos donde entre el diseño, que es la parte bonita de lo que llamamos los ingenieros, y la parte de la legalidad, que es donde entran sociales. Porque tenemos que proteger las cosas que se hacen. Porque tenemos que sabernos defender de alguna problemática, de alguna demanda que nos hagan, que porque es plagio, que porque es esto.
necesitamos estar con todo esto con multidisciplinaridad para que algo de lo que propongamos y hagamos se lleve a cabo con todas las de la ley, digamos así, ¿no? Pero son propuestas que muchas veces se van por el centro de Pero bueno, habría que insistir. esperemos que aquí sí podamos Sí. hacer algo. Muy bien, excelente. Bueno, pues nuevamente agradezco, ¿no? A todos ustedes